Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este grandioso y precioso mensaje de salvación por fe y gracia. Un evangelio con poder. Un Salvador que está dispuesto a perdonarnos y darnos un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, todo nuevo. Ese es el mensaje que estamos estudiando, lo cual nos va a llevar a comprender plenamente cómo es una verdadera vida cristiana, cómo es realmente dejar la vida del yo, la vida del egoísmo, del hombre carnal, y cómo es recibir por fe y gracia una nueva vida, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para que en esa vida de Cristo podamos realmente vivir una vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo, viviendo la vida de Cristo. El plan de salvación es tan amplio, tan profundo y tan alto que necesitamos seguir estudiando. Cada vez más podemos seguir aprendiendo para poder tomar decisiones con una fe, confianza plena en que Dios puede hacer realidad todo lo que ha revelado en su palabra para restaurarnos completamente a su imagen y semejanza. Es un estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 402 de esta serie, El justo vivirá por la fe. La Biblia está llena de historias, de ilustraciones, como muchos religiosos se equivocaron, entendieron mal, enseñaron mal, a la final se perdieron. Pero también la Biblia trae ejemplos de personajes, de seres humanos como nosotros, que alcanzaron también una vida santa, una vida justa, una vida recta, una vida de obediencia, una vida de poder en este mundo, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Estamos estudiando ya la parte final de la obra del Espíritu Santo en este mundo, la parte final de la obra de salvación. Y conforme hemos estudiado, la predicación del Evangelio, que es el último mensaje que será dado al mundo, terminará con gran poder, pero necesita el Espíritu Santo en gran medida, a lo cual la Biblia lo llama la lluvia tardía. Pero para poder recibir el Espíritu Santo en gran medida, la lluvia tardía, necesitamos tener un carácter perfecto, un carácter santo, un carácter recto, puro, lleno del amor de Dios y lleno del Espíritu Santo, para recibir mayor medida de Espíritu Santo. Por eso necesitamos estudiar y conocer realmente, como hemos estudiado en el estudio anterior, cómo muchos seres humanos como nosotros llegaron realmente a recibir la salvación por fe y gracia.
llegaron a una verdadera conversión, a una entrega completa, y fueron liberados completamente del mundo, de sus ocupaciones, de su alimentación, de su economía, de su educación y de la vida de este mundo. Y fueron liberados también del yo, el ego, la confianza propia, el hombre carnal con todo su conocimiento. Y fueron liberados también de la esclavitud de Satanás. Así hemos visto, por ejemplo, Pedro. Pedro durante 3 años y medio estuvo con Jesús, pero no estaba completamente convertido. Pero a la final experimentó la verdadera conversión. Hemos visto también, después de Pedro, hemos visto a Zaqueo. Zaqueo también jefe de los publicanos, un trabajador para el gobierno romano. Cuando aceptó a Cristo, tuvo que dejar todo. Mateo también, otro cobrador de impuestos, estaba dispuesto también a seguir a Jesús. Así como Cristo llamó en aquel tiempo a todos los que encontraba, hoy también sigue llamando. Pero tenemos un llamamiento que fue rechazado, que fue negado. La Biblia nos habla del joven rico. Todos conocemos la historia, pero en esta oportunidad vamos a aprender algunas lecciones de ese joven rico. Ese joven rico era príncipe, era judío, era religioso de nacimiento, conocía la ley, la Torá, y cumplía la ley, la Torá, cumplía los 613 estatutos de la ley, pero en vida externa. No había entregado su corazón a Cristo. No amaba a Dios de todo corazón. Ese era el problema. Amaba el mundo. Porque todo ser humano que nacemos en este mundo, por naturaleza nos gustan las cosas de este mundo. Amamos las cosas de este mundo. Nuestro afecto nos lleva a las cosas de este mundo, a educarnos en este mundo, a buscar una profesión en este mundo, un trabajo, vida en este mundo, tecnología de este mundo, alimentación de este mundo. Esa es la naturaleza humana. Este joven realmente vivía esa vida, pero al mismo tiempo también era religioso. Veamos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 373, o en el libro Conflicto y Valor 229. Dice así: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley de Dios. Jesús deseaba revelarle esto al joven rico y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Todo ser humano que tiene egoísmo, ego en el corazón, se ama a sí mismo y es un transgresor de la ley de Dios. Realmente eso es lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, los judíos. Los judíos tenían ese corazón egoísta, pero con un corazón egoísta se ocuparon en cumplir la ley de Dios, en cumplir las reuniones, las fiestas, las ceremonias, todos los programas, sacrificios matutino y vespertino, y también predicaban la palabra de Dios, la ley. Pero
eran religiosos de apariencia. Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Y eran transgresores de la ley de Dios en el corazón. Externamente cumplían, pero en el corazón tenían egoísmo, odio. Por eso dice, Jesús le mostró al joven rico la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Estaba conformado con la religión que sabía, con la ley que sabía. No tenía mayor deseo de saber más. Esa es la condición de un corazón egoísta. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, si usted no tiene ese deseo, esa ambición, podemos decir, ¿no? Ese deseo ardiente de estudiar más, conocer más, que cada día pueda aclararse más la palabra de Dios para usted. Si usted no tiene ese deseo, no sacrifica todo para seguir estudiando, entonces sencillamente que sea usted o yo, nuestro corazón es egoísta y somos transgresores de la ley. Y nuestro carácter está manchado. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. ¿Quién era su Dios de este joven? Era el mundo. Pero también profesaba guardar los mandamientos de Dios, profesaba creer en el Dios del cielo también, pero su Dios era este mundo, porque su vida lo dedicaba, se ocupaba en las cosas de este mundo, porque tenía muchos bienes, muchas riquezas. A eso dedicaba su tiempo, su interés, su preparación, todo, pero también cumplía las ceremonias, cumplía los ritos, los servicios matutinos, vespertinos, y no tenía un verdadero amor a Dios y al hombre. ¿Cuál era su falencia, su falta? No tenía el verdadero amor de Dios para que pueda amar a Dios verdaderamente y amar a su prójimo. Solo, ¿qué cosa tenía? Amor egoísta en el corazón. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Si un ser humano natural, egoísta, por naturaleza, se ama a sí mismo. ¿Y cómo lo demuestra ese amor a sí mismo? Porque todo busca para sí, todo quiere para sí. Y le gusta también, dice, las ganancias mundanales. Le gusta ganar, que le gusta mejorar en el estudio, le gusta ganar talentos, habilidades, conocimiento, actividades de mundo, trabajos, dinero. Eso indica que su corazón de ese creyente profeso es egoísta todavía. Está en la misma condición del joven rico. Y el libro Deseado de todas gentes 479 sigue diciendo: el joven rico quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Quería las dos cosas al mismo tiempo. Quería el tesoro celestial, la vida eterna, la salvación. Quería seguir a Jesús, quería ser discípulo de Jesús, pero al mismo tiempo quería también aprovechar las ventajas temporales y tener riquezas. Lamentaba que existiesen tales condiciones de renunciar y dejar las riquezas y ventajas temporales. Lamentaba que hubiesen esas condiciones. Deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. No quería
sacrificar las ventajas temporales, las riquezas, la comodidad. No quería sacrificar. A pesar que los judíos presentaban sacrificios de corderos tarde y mañana y en todos los sábados y fiestas, pero no habían comprendido que esos sacrificios eran un símbolo, una señal, una lección, una enseñanza de que el creyente debía sacrificar las cosas terrenales. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le parecía muy costoso la vida eterna, tener que desprenderse, tener que renunciar y a la final dejar las comodidades, los trabajos, las riquezas y todas las cosas terrenales. ¿Y cómo se fue y cómo quedó? Se fue triste y quedó siempre triste. Todo el que tiene corazón egoísta es transgresor de la ley. Su Dios es el mundo, su Dios es el estudio, su Dios es el trabajo, el dinero, la comodidad. Y siempre va a vivir triste, siempre va a vivir mal, vacío, siempre le va a faltar algo. ¿Por qué va a vivir triste? Porque en el mundo va a estar expuesto a las enfermedades, en el mundo va a estar expuesto a los enemigos que se oponen siempre a toda persona que quiere progresar en este mundo. Va a estar triste porque va a tener fracasos, caídas, va a perder dinero, riquezas y muchas otras cosas. Por eso todo ser humano, aun el pobre, el rico, el sabio, el no sabio, siempre viven tristes y solamente para disimular la tristeza buscan una alegría, un placer momentáneo temporal. Por eso el mundo convoca y programa fiestas, cumpleaños, reuniones sociales, aniversarios y toda clase de reuniones sociales. ¿Para qué? Para alegrarse un momento, para poder disimular su tristeza. Y también para eso utilizan la religión. La religión para muchos, la iglesia es un club social, un lugar de reunión donde se sociabiliza, comparte, se siente feliz, calma su conciencia, pasa momentos placenteros. Pero cuando se va de la iglesia, vive pues triste, vive muy mal, desconforme, descontento, enfermo y con muchos enemigos. Esa es la vida egoísta que todo ser humano necesita renunciar. El mismo libro Deseado de todas las gentes 479 sigue diciendo: Su acerto del joven rico de que había guardado la ley de Dios era falso. En la práctica guardaba la ley de Dios, porque los sábados iba al culto, ayunaba, pagaba diezmo, estaba en las fiestas, estaba en los sacrificios matutinos vespertinos, todo estaba cumpliendo externamente. Pero su acerto de que había guardado la ley de Dios era falso, porque no lo guardaba de todo corazón. ¿Por qué? Porque no tenía amor en el corazón. Porque para guardar la ley de Dios necesitamos tener amor en el corazón. Y todos los que guardan la ley saben. ¿Qué dice San Juan 14:15? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
No dice hay que guardar los mandamientos con un amor egoísta, no dice, sino con un amor verdadero. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el creyente primero necesita tener amor en el corazón. ¿Y qué es tener amor en el corazón? Es tener la ley escrita en el corazón. No estamos hablando de tener la ley como conocimiento en la mente. Ni siquiera estamos hablando de saber de memoria la ley en la mente, no. Eso es normal, eso no es malo. Está bien que el ser humano, carnal, natural, pueda grabar en su mente la ley y pueda tener como un conocimiento para poder propagarlo, para poder compartirlo. Eso está bien. Pero aquí la palabra de Dios está hablando de que hay que tener, dice, la ley de Dios grabado por solo el Espíritu Santo puede grabar en el corazón. Entonces, el creyente necesita entrega completa por fe para ser engendrado por el Espíritu Santo y nacer a una vida nueva con el Espíritu Santo como guía, y el Espíritu Santo imparte el amor, como dice Romanos 5:5. Sin el Espíritu Santo en el corazón que imparte el amor cada día, cualquier cumplimiento de la Biblia, de los testimonios, de la ley, es falso. No es una obediencia completa. Le falta algo, lo más esencial. Le falta lo esencial, ¿qué es? Lo esencial es la ley en el corazón, el amor en el corazón, para que la obediencia salga del corazón voluntariamente, espontáneamente, y sea delicioso, y sea agradable, sea un placer guardar la ley de Dios sin que nadie le exija, sin que nadie le imponga ni obligue, sino espontáneamente, algo natural. Eso es lo que le faltaba al joven rico. Por eso su guarda era falso. Es como una moneda, el dinero, el billete. Si no tiene todas las características, si le falta algo nomás o falla en una cosita, el dinero, el billete, el dólar es falso. Así que falte nomás el amor de Dios en el corazón, la guarda de los mandamientos es falso, un engaño. Así el joven demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. A él le gustaba ocuparse todos los días en sus quehaceres, en cuidar sus riquezas, sus bienes, su hacienda, todo lo que tenía. Entonces no podía guardar los mandamientos en una forma completa y con el amor de Dios. Amaba los dones de Dios más que al Creador. Cristo había ofrecido su comunión al joven y le dijo: sígueme. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Jesús le invitó que le siga a él para que sea su discípulo, para que pueda andar con Cristo, vivir con Cristo. Pero el andar con Cristo significaba valía menos que sus tesoros. Su riqueza, su trabajo valía más que Cristo. Por eso escogió la vida de este mundo. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible tesoro celestial era un riesgo demasiado grande. No quería renunciar a los tesoros de este mundo, a las riquezas, al trabajo, a los bienes. No quería renunciar. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue triste, y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Así que se fue a rendir culto al mundo, o sea, dedicar su vida al mundo.
Pero no aconteció así con Pedro. Pedro, a pesar que no había entendido y fracasó, pero continuó insistiendo y tomó la decisión definitiva. Zaqueo no rechazó la invitación. Jesús le dijo: hoy voy a ir a tu casa, y Zaqueo se fue contento y recibió a Jesús en su casa y renunció al mundo, a su trabajo, a su riqueza, a todo renunció. Mateo también estaba ahí en el banco, trabajando, cobrando impuestos para el gobierno romano. Pero como Jesús le llamó, aceptó el llamamiento y estaba dispuesto a dejar todo y dejó todo atrás. Porque entendió y ha creído que la vida eterna, la salvación, vivir la vida de Cristo, tener el amor en el corazón y andar con Cristo, ser guiado por el Espíritu Santo, para Zaqueo, para Mateo y para Pedro, eran de mucho más valor que las cosas de este mundo. Y termina diciendo el deseado de todas gentes 480, millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen el mundo como el joven príncipe. Se apartan del Salvador diciendo en su corazón: no quiero que este hombre me dirija. Todos los religiosos quieren dirigirse a sí mismos, no quieren recibir a Cristo, su Espíritu Santo, para que el Espíritu les dirija, les guíe. Porque el Espíritu Santo nunca va a guiar a un cristiano verdadero a ocuparse en las cosas de este mundo, a estudiar las cosas de este mundo, a comer las cosas de este mundo, a vivir en el mundo. Imposible. El Espíritu Santo a Abraham lo sacó de su parentela, a Jacob lo sacó de su familia, a José también lo sacó de su familia, a Moisés lo sacó de Egipto, de su trabajo, de su comodidad, de su fama. Moisés debía ser el rey de Egipto, faraón de Egipto, pero el Espíritu Santo lo sacó, estaba dispuesto. Así es la vida cristiana, dice. Millares y millares hoy en este mundo de religiosos están eligiendo el mundo. Entonces ahora nos preguntaremos, usted se preguntará, entonces, ¿cómo es la vida cristiana? La vida cristiana es vivir en vida nueva, en vida espiritual, vivir en la vida de Cristo. Cristo nos quiere por milagro crear y darnos una nueva vida. ¿Y qué será de nuestra vida? El hombre viejo, el yo. Pablo dice que el hombre viejo, el yo, debe ser desechado, debe ser crucificado, para que muera gradualmente, poco a poco. Por eso Pablo dice, cada día muero. Y para que ahora el cristiano viva en vida espiritual. Entonces, como el hombre viejo, el yo, nacido de carne y sangre, la naturaleza pecaminosa, va a tener que morir, no se refiere a una muerte física, si se refiere a una muerte de ya no pensar como el muerto no piensa así, ya no tener deseos, ya no complacer gustos, ya no planear humanamente, ya no trabajar para la carne, para el yo. Eso es estar muriendo, porque un muerto nomás ya no busca nada, ya no trabaja, ya no estudia, ya no complace sus gustos, ya no piensa, ya no habla, ya no hace nada de lo que es el muerto. Así dice, el verdadero cristiano vive
para su vida carnal. Y toda la atención, el tiempo, todo lo dedica a la vida espiritual. Y si no creemos, leamos cuantas veces sea necesario Romanos capítulo 8. El que vive en la carne, dice, es enemigo de Dios y no puede someterse, sujetarse a la ley de Dios. Pero el que vive en el Espíritu, del Espíritu, dice, cosechará, dice, gozo, paz, alegría, amor, bondad, paciencia, temperancia, felicidad. Todo, dice, tendrá, nada le faltará. Es vida eterna, es bendición. ¿En cuál de las vidas quieres vivir? Dice Pablo. Gálatas capítulo 5, 14 al 22 también. Allí está, entonces así es la vida cristiana. Por eso, más adelante o en el próximo estudio, vamos a estudiar cómo es renunciar al mundo, al yo. ¿Cómo es desprenderse del mundo? No es desprenderse humanamente, carnalmente. No es tomar una decisión humana, carnal, decir, Señor, ya estoy de acuerdo, así que mañana yo voy a renunciar a mi trabajo y presento mi carta de renuncia a mi trabajo. Otro, no se debe equivocar, no es correcto que diga el hombre de negocios, bueno, pues mi negocio lo mando a la quiebra o lo remato, lo dejo y me voy. No es el estudiante que diga, bueno, estoy en la universidad, en el estudio, así que entonces, como he escuchado el mensaje, como dice la Biblia, entonces ya renuncio, dejo mi estudio, ya no estudio, voy a seguir a Jesús. No es así. No está diciendo que el hombre carnal debe dejar, no. El hombre carnal, lo único que puede hacer es creer en la palabra de Dios, que Dios tiene poder para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para libertarnos, para desprendernos, para sacarnos, para alejarnos. El único que tiene poder para eso es Cristo, por eso se llama salvación, Salvador. La verdad dice, Cristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad dice, y la verdad os libertará. ¿Quién nos va a liberar del estudio, del trabajo, de la ciudad, de la alimentación y de todos los males que nos esclavizan en este mundo? La verdad que es Cristo, el Espíritu Santo representante de Cristo, la gracia de Dios nos va a liberar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entregar nuestra vida a Cristo, al Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, entregarnos, decir, soy tuyo, Señor, ya no soy mío. Porque yo ya no quiero vivir, voy a morir al pecado, a todas aquellas cosas que hemos mencionado. Voy a vivir como un muerto. Señor, entonces, como voy a vivir como un muerto, también todos mis bienes, mis riquezas, mis pertenencias, mis bienes, mis riquezas de maldad, te entrego, Señor. Son las cargas que hay que entregar a Cristo. Porque de aquí en adelante ya no quiero, Señor, afanarme en las cosas de este mundo. Yo creo, yo confío que, Señor, que tú me vas a liberar y voy a esperar pacientemente. Tú sabes, Señor, cuándo me debes liberar. Si hoy día, si mañana, al otro mes, al año, o si de aquí 10, 20 años, Señor, yo confío, tú me vas a liberar, yo voy a esperar pacientemente. Y, Señor, yo voy a esperar también pacientemente el método, la forma como me vas a liberar. ¿Quién sabe, Señor? Tu Espíritu pondrá un vivo deseo ardiente de ir a predicar y el Espíritu Santo me llevará a predicar o vendrán a invitarme. Entonces yo tendré que ir, Señor. Estoy dispuesto.
tú sabes el método. O quizás como a José, mi familia me desalojará, me venderá. O quizás como a Jacob, mi familia, mi hermano, mis hermanos me amenazarán y tendré que huir. Son los métodos que Dios utiliza. O quizás como Moisés cometió un tremendo error, mató a un egipcio, ahora por temor a la muerte tuvo que huir al desierto y el Señor lo estaba liberando. Entonces hay que esperar quietos, pacientemente. Tenemos la historia de Abraham. A Abraham Dios le prometió dar hijo. A nosotros nos promete liberarnos de todo. Y cuando Cristo libera, da algo mejor. Si el Señor te libera de tu trabajo, te va a dar un trabajo mejor. Si te libera del estudio, te va a matricular, vas a entrar en la escuela de Cristo y te va a educar en una carrera 100 veces mejor que las carreras de este mundo. Si el Señor te libera de la vida de la ciudad, te va a dar en el campo un lugar hermoso. Pero cuando el hombre renuncia, deja su trabajo, no encuentra otro trabajo mejor, se queda sin trabajo. Cuando uno deja el estudio, se queda sin estudio y se queda sin saber nada en este mundo desamparado. Entonces, el método, el camino de Dios y el tiempo de Dios tenemos que esperar. No hay que desesperarse como Abraham, que dijimos que le prometió un hijo, esperó 10, 20, 30 años y no llegaba el hijo. Ya tenía 90 años. ¿Y qué dijo? Ya no podemos tener hijo, tendremos hijo en otra mujer, dijo, en Agar, que es el antiguo pacto. Y Dios no aceptó ese hijo. Dios cumplió su promesa y abrió la matriz de Sara, y Dios cumple su promesa de dar, de liberar, de hacer las cosas. Es obra de Dios la salvación, no es obra del hombre. El hombre carnal debe morir. Necesitamos nueva vida. Para terminar, del joven rico, vamos a leer Palabras de vida del gran maestro, página 243. ¿Y qué se da, en cambio, al gran dador? ¿Cómo consideran los hombres las demandas de Dios? ¿A quién rinden el servicio de su vida las multitudes? Como hemos dicho, millares, dice, sirven a Mamón. ¿Quién es Mamón? La riqueza, la posición, los placeres del mundo son su blanco, su objetivo de esos millares de profesos cristianos que, como el joven rico, no quieren dejar, a pesar que Dios tiene el método para hacer dejar. La riqueza se obtiene robando no solo a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo se obtiene la riqueza en este mundo? ¿Cómo se gana un sueldo? ¿O cómo se gana en el negocio? ¿O cómo se gana en la agricultura? ¿Cómo se gana? Dice, robando a los hombres y también a Dios. Todos los que trabajan en las labores de este mundo, sean empleados de los gobiernos, empleados de las empresas, o tengan su propio negocio, o tengan su propia profesión, o tengan su propio trabajo de algún oficio, todos, dice, roban, todos engañan. Dios lo dice y Dios no puede mentir, Él conoce el corazón.
Los hombres usan los dones divinos para complacer su egoísmo. Todo lo que pueden tomar lo usan para satisfacer su amor egoísta de placer. Así que no se puede servir a Dios y al mismo tiempo a Mamón. Aún en este mundo podemos comparar. Un joven, una señorita, no puede estudiar en la universidad y al mismo tiempo trabajar en el mismo horario, no puede trabajar en una actividad, porque no va a poder atender a las dos demandas. Primero tiene que terminar de estudiar para luego trabajar. Así es servir a Dios. Dios quiere un servicio completo, total, de todo corazón, con todo el tiempo, talento, fuerzas, habilidades y bienes, con todo para que el servicio sea excelente y lo mejor. Así Dios quiere. Pero también el mundo, Satanás quiere que sirvamos al mundo. Pero a Satanás sí le gusta que sirvan a medias al mundo y a medias sirvan a Dios, porque sabe que así va a fracasar. Entonces, en el próximo estudio, estudiaremos cómo es eso de que Dios quiere liberarnos del pecado que es el yo, el egoísmo, que es el problema que tenía el joven rico, y cómo Dios nos quiere liberar también de los bienes, riquezas de este mundo. Ahora vamos a leer en Maravillosa Gracia de Dios, página 54. Dice así: ¿cómo es la verdadera salvación entonces? Cuando uno entrega su vida a Cristo y renuncia al yo, al mundo. Dice: al creer plenamente que somos suyos por adopción, podemos tener un goce anticipado del cielo. Estamos cerca de Él y podemos mantener una dulce comunión con Él. Logramos vislumbres definidas de su ternura y compasión, y nuestros corazones se quebrantan y se ablandan al contemplar el amor que nos ha sido dado por Cristo. Sentimos ciertamente que Cristo mora en el alma. Habitamos con Cristo y nos sentimos en casa con Jesús. Sentimos y comprendemos el amor de Dios y reposamos en su amor. No hay lengua que pueda describirlo. Está más allá del conocimiento. Somos uno con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos la seguridad de que cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, nosotros también apareceremos con Él en gloria. Con fuerte confianza podemos llamar a Dios Padre nuestro. Solamente ¿quién puede llamar a Dios Padre nuestro? Los que realmente, por adopción, se unen a Cristo, dejando el mundo, las riquezas, el yo, todo, y viven con Cristo, andan con Cristo. Y reciben, dice, una vida feliz, un goce anticipado del cielo. La vida del cielo ya empezó para esos cristianos. Es difícil, dice, describir con la lengua esa vida cristiana de gozo, de felicidad, de paz, de bendición. Andar con el Rey del universo, vivir con el Dueño del universo. Depender de uno que tiene todos los recursos del universo, del mundo. Un goce anticipado del cielo. Por eso vale la pena renunciar y estar dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo y saber que justificación por la fe es abatir en la gloria del hombre, el orgullo del hombre en el polvo, y Dios hace en el hombre lo que él no ha podido hacer. Si el joven rico hubiera aceptado a Jesús, que es la justicia,
Si hubiera humillado, hubiera dicho: Señor, me entrego como un pobre, miserable ciego, porque renuncio, ya no tengo, ya no es mío, y te entrego, Señor. Entonces Dios hubiera hecho lo que Él no ha podido hacer. Es que un ser humano no puede vender sus cosas y repartir a los que necesitan, no puede. ¿Quién lo va a hacer? Justificación por la fe dice: Dios hará lo que el hombre no ha podido hacer. Pero la condición es humillarse. ¿Quiénes viven humillados en este tiempo en las ciudades o donde hay mucha gente? Los mendigos. Los mendigos no tienen nada, se humillan y piden una limosna, una ayuda. Eso es humillarse. O sea, para aceptar a Cristo tenemos que reconocer que renunciamos a todo y no tenemos nada. Señor, renuncio a mi carácter. Carácter humano es un trapo de inmundicia, así como un mendigo está vestido con un trapo de inmundicia. Y Señor, decir: ya no tengo nada, porque estoy dispuesto a renunciar al mundo, todo lo que tengo es tuyo, así que Señor, no tengo nada ahora, me entrego mi vida, tú me vas a sostener, Señor, tú me vas a suplir mis necesidades, tú vas a dirigir mi vida. Así la vida cristiana va a funcionar. Pero lamentablemente no se entiende esa buena noticia de la salvación. El ser humano siempre quiere hacer algo. El ser humano quiere mejorarse con la religión. El ser humano quiere obedecer la palabra de Dios. El ser humano quiere reformar su vida. Quiere hacer remiendos de su vida. El ser humano quiere santificarse. El ser humano piensa que su vida carnal va a volverse santo. El religioso piensa que cumpliendo las ceremonias, los ritos, los cultos, piensa que se va a volver perfecto, santo. Eso nunca va a acontecer. Eso dice la palabra de Dios claramente. En el libro de Romanos hemos leído muchas veces del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia. Por las obras de la ley, nunca alcanzó justicia. Eso lo hemos leído en el libro de Romanos, capítulo, vamos a mencionar en el capítulo 10, si no me equivoco, o en todo capítulo 9, vamos a leer Romanos capítulo 9, el versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra de caída, y aquel que cayere en ella no será avergonzado. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo. Y el joven rico tropezó en esa piedra de tropiezo y se fue triste. Pero Pedro también tropezó en esa piedra de tropiezo, Cristo, y fue quebrantado y entregó su vida a Cristo. Así entonces, ¿Dios qué hace? Dios llama a los seres humanos. Ahora vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 9 mismo, y vamos a leer en el versículo en el cual nos dice de que el pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia. No alcanzó justicia.
Vamos a continuar entonces aprendiendo. Vamos a continuar aprendiendo cómo el ser humano religioso se equivoca, entiende mal y vive mal la vida religiosa, pensando llegar a la santidad, a la perfección, humanamente. El libro A fin de conocerle, página 118. Significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios. Ejemplo, el muchacho que estudia a regañadientas sus lecciones porque tiene que aprenderlas, nunca será un verdadero estudiante. El hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Así que hay una diferencia abismal. El obedecer, el servir a Dios verdaderamente y el obedecer y servir a Dios humanamente, carnalmente. Es como un muchacho que estudia a regañadientas porque está en edad escolar y tiene que aprender. Se obliga porque no le queda otra forma, porque tiene que estudiar. Entonces, ¿qué acontece? Entonces, no es un verdadero estudiante. Hay que comprender verdaderamente la palabra de Dios. Así es, dice, el hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. El mundo religioso se ha desviado por este mal camino, a pesar que está basado en la palabra de Dios. Muchos dicen de que la Biblia me dice, la religión me dice, Dios dice, la iglesia dice. Si preguntas a alguien, a un vegetariano religioso, le dices, ¿por qué no comes carne? Es porque la Biblia dice que no hay que comer, por eso no como. O la iglesia me ha enseñado que no hay que comer, por eso no como. Realmente está en el mal camino. Otros dicen, la ley dice, por eso yo guardo sábado. Otros dicen, la palabra de Dios dice que hay que pagar diezmo, por eso pago mi diezmo. Otro dice, la Biblia dice que hay que bautizarse, por eso me bautizo. El hombre que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe hacerlo así, nunca entrará en el gozo de la obediencia. No es así. Dios claramente en su palabra dice, Jesús dijo en San Mateo 28 o 30, San Mateo 11, 28 al 30, ¿qué dijo? Venid a mí todos los trabajados y cargados. Vengan tal como están, dice. No dice hagan esto, hagan aquello, cumplan lo otro. No, dice vengan. Y primero, entréguenme su vida, todo lo que tienen, y ahora van a nacer a vida nueva, van a recibir una vida espiritual, el carácter de Cristo, nuevo hombre, y van a recibir el amor de Dios en el corazón. Ahora sí, por amor, ustedes van a guardar los mandamientos de Dios. No porque la iglesia dice, el pastor dice o la Biblia dice, sino porque nace en vuestro corazón el deseo de guardar sábado, feliz, contento, con placer. Nace el deseo de dar el diezmo para que vaya a predicar el pastor. Nace el deseo de ya no comer carne porque Dios cambió sus hábitos, sus deseos, y Dios ahora le enseña a comer cosas mejores. Así es la vida cristiana verdadera. Necesitamos diferenciar claramente. Eso es justificación por la fe. El justo vivirá por la fe, confiando en Dios. O sea, el que tiene el amor de Dios ha nacido a vida nueva,
permanece en Cristo, como dice San Juan 15, 1-6, permaneced en mí. El que permanece en Cristo, permanece en el amor, permanece en el Espíritu, y la obediencia es fácil. Ahora veamos en el libro, a fin de conocerle, 119, la siguiente página. La esencia y sabor de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno. Ahí está la comprobación. La esencia, lo más esencial, principal de toda obediencia es la manifestación externa de un principio interno. No es solamente cumplir externamente, sino internamente. El corazón debe estar renovado, lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de buenos deseos, buenos pensamientos, buenos motivos, y todo eso, dice, saldrá externamente. Esa es la verdadera obediencia. No como el de los judíos. Los judíos cumplían la ley estrictamente. Ahí tenemos el ejemplo patético de Saulo. Saulo en Filipenses capítulo 3 dice allí: yo cumplía, dice, la ley estrictamente. En cuanto a la justicia, dice, impecable. No fallaba, dice, en ningún mandamiento. Cumplía no solo los 10 mandamientos, cumplía los 613 estatutos de la ley. Así cumplía Saulo, porque había estudiado teología en Jerusalén a los pies del mejor maestro religioso de ese tiempo, Gamaliel. Pero ¿qué pasó? Tenía odio, descontento contra los cristianos y contra Saulo, o contra Esteban, disculpen. Saulo tenía ese odio contra Esteban y dio su voto cuando le apedrearon a Esteban. Un cumplidor de la ley con odio, rencor, ira. Por eso la palabra de Dios dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si uno de cólera reprende, castiga a sus hijos, prácticamente está como Saulo. Cumple la ley, quiere ser perfecto, quiere enderezar a su hijo, pero está de ira, de cólera, y aún provoca ira, cólera en el hijo. ¿Por qué hace eso? Porque no tiene el amor de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene poder. Lo único que el hombre puede hacer es eso: reprender, castigar, es lo único que puede hacer. Pero si el creyente verdadero tuviera el amor de Dios, el Espíritu de Dios, pediría auxilio a Dios, decir: Señor, tú eres poderoso, tú tienes el verdadero método para poder solucionar el problema de mis hijos. Esperaría en paz hasta que Dios pueda solucionar. Así es, dice, la verdadera esencia de la verdadera obediencia, el gusto, el sabor de la obediencia. Sigamos, el amor de la justicia, el amor de la ley de Dios. La esencia de toda justicia es lealtad a nuestro Redentor, hacer lo correcto porque es correcto. El verdadero cristiano hace lo correcto porque es correcto, sale de su corazón, de su mente, aunque no existiera ley, ni norma, ni alguien que le exige, el cristiano siempre haría lo correcto, siempre obedecería y cumpliría. Lutero, en su libro de comentario a los Gálatas y Romanos, dice: el verdadero cristiano, aunque no exista Biblia, aunque no exista ley, aunque no exista nadie que le diga, siempre obedecería y cumpliría y viviría la ley y la palabra de Dios, dice. Sigamos.
Cuando la palabra de Dios es una carga porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantes, una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda la pureza y la piedad de la religión. Una religión falsa, una piedad falsa, una pureza que es falso también. ¿Cuándo? Cuando uno obedece la palabra de Dios y le es una carga, o sea, le parece difícil, y lo cumple porque sabe que tiene que cumplirlo, porque si no lo cumple, va a sufrir las consecuencias. Su vida religiosa, dice, ¿cómo es? Es un esfuerzo penoso, se esfuerza con toda su fuerza, con todo para cumplir, para pagar diezmo, para no ser vegetariano, para guardar sábado, para ir a la obra misionera. Es esfuerzo penoso, pero lo cumple forzadamente porque quiere quedar bien en la iglesia, quiere quedar bien con los demás y quiere quedar bien con Dios también. Esa obediencia no es verdadera. Nunca va a llegar al gozo de la obediencia. Satanás ha inventado esa religión. El mundo está lleno de religiones de esa clase, donde forzadamente obedecen. Por eso dicen, yo no hago esto, yo hago aquello, dice, porque la Biblia dice, porque Dios dice, porque la iglesia dice o el pastor dice. Ahí está el gran problema del religioso. A la final terminaremos como ¿quién? Como el joven rico. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros para comprender realmente estas noticias. Para muchos este evangelio será buena noticia, pero para otros será mala noticia. ¿Por qué será mala noticia? Porque querrán quedarse como el joven rico, obedeciendo a la fuerza, obedeciendo sin amor de Dios en el corazón y cumpliendo porque quiere la recompensa de la salvación o no quiere ser castigado. Pero la verdadera vida cristiana es totalmente diferente. Bienaventurados, dice, felices, es una delicia, es un gozo, es un placer. Nada le falta al cristiano, porque vive dirigido por Cristo, por su Espíritu Santo. Confía en Cristo. Cristo le guarda de pecar, le da la victoria. Tiene la vida perfecta de Cristo, aunque es una vida prestada, pero lo vive en esa vida. No quiere vivir más en su vida del yo. Así, Cristo quiere preparar al pecador arrepentido para que pueda llevar esa noticia, esa experiencia, pueda contar al mundo. Decir, Dios realmente ha cambiado mi vida, ahora ya tengo la vida de Cristo, ya no tengo ganas de ira, de cólera, de renegar, ya mi temperamento ya no es como antes. Ahora ya no me molesto, ahora vivo en paz, ahora vivo tranquilo, ahora me dedico a servir al Señor, ya no me dedico al mundo. Ya los poderes de este mundo no me pueden hacer nada, estoy feliz. Ese es el fuerte pregón. Ayudar a las personas en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.